Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 25, donde dice: Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor incide aquí sobre algo semejante a lo que había dicho anteriormente, en el capítulo 10 y versículo 39. En una lectura rápida de los dos versículos es posible que escapen dos diferencias interesantes, ya que en la construcción gramatical del versículo anterior, Mateo usó dos participios auristos que equivalen al hallador y al perdedor. Aquí la estructura es de cláusulas relativas. La segunda diferencia está en la sustitución de hallar la vida, que aparece en el texto anterior, por salvar la vida que se expresa aquí. Y note que ambos textos contienen una misma verdad. Sin embargo, en el anterior, como ya se ha considerado anteriormente, puede aplicarse a la actividad actual que tiene o no proyección eterna. En este caso hay una puntualización sobre una consecuencia eterna que depende de un posicionamiento actual. El contexto general del párrafo exige una consideración de salvación y perdición, más que de recompensa o no. La síntesis de este versículo puede expresarse de esta manera: el que quiera salvar su vida presente y temporal, perderá la vida espiritual y eterna. Note que la situación en la eternidad depende de la resolución de seguir o no seguir a Jesús. La palabra que Mateo utiliza para referirse a vida es la misma que denota alma y que equivale a persona integral, es decir, todo el ser humano. La enseñanza está afirmando que hay alguno que tiene como prioridad actual salvar su vida, en sentido de vida temporal, vida en el tiempo de su historia terrenal. La vida del hombre sobre la tierra, debajo del sol, en expresión de Eclesiastés, es corta y además efímera. Muchos ejemplos de esto aparecen en las Escrituras al compararla con el correo o nave veloces que pasan de largo. Job, capítulo 9, versículo 25 y 26 dice: Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cuan naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. A una flor de primavera también que nace y en el mismo día es cortada. Job, capítulo 14, versículo 2 dice: Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. También a la niebla del principio del día, que se desvanece pronto con el sol de la mañana, al rocío de la madrugada que sigue al mismo curso, a una mota de hierba que el viento arrojó sobre una era, al humo que sale de la chimenea y desaparece en el aire. Oseas, capítulo 13 y versículo 3 dice: Por tanto serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Sin duda, la vida presente del ser humano es corta y termina. Todo cuanto se alcance en ella deja de ser válido a la muerte de la persona. Y Jesús establece un contraste entre la vida temporal y la vida eterna, ya que la vida temporal es como un punto en el arranque de una línea que
llega al infinito que es la vida eterna. Algunos, por otro lado, centran todo su interés en la vida temporal, pasajera y efímera, procurando salvarla ellos mismos, es decir, darle un valor y dimensión temporal cómoda y provechosa para el yo de la persona. El único modo de salvar la vida de este modo es renunciar a seguir a Jesús. Estos perderán la verdadera vida que es la eterna. No han querido estar en el seguimiento y la comunión con el único que puede dar vida y vida eterna. Juan capítulo 3 y versículo 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y además son los lanzados a la muerte definitiva, la segunda, en un perpetuo vivir en muerte o morir viviendo, desalojados de la presencia de Dios y lanzados para siempre al infierno perpetuo. Estos son los cobardes, que por egoísmo propio renuncian al sufrimiento y conflicto que ocasiona el seguir a Jesús. A los cobardes les será negada la entrada a la vida eterna. Y note lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, donde dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Y también Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8 dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La enseñanza de Jesús constituye un tremendo llamado a la reflexión. Algunos han salvado la vida, que dura un momento. Han renunciado al seguimiento de Jesús por temor a la muerte. Por tanto, pierden la vida que dura para siempre y se introducen en la experiencia de una muerte eterna. Por el contrario, hay algunos que están decididos al seguimiento del crucificado, Señor, y pierden la vida temporal para recuperarla de nuevo en una dimensión gloriosa y disfrutarla con Cristo por toda la eternidad. En estos que renuncian a su vida por seguir a Jesús, viven en el Espíritu de Jesucristo mismo. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9 dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Continuará con el versículo 26, donde dice: Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Con un lenguaje metafórico y mediante dos preguntas retóricas, el Señor enfatiza la enseñanza, poniendo delante de los discípulos lo que ellos conocían bien, como costumbre antigua por la que un esclavo o incluso un condenado a muerte podía comprar su libertad o su vida mediante el pago de una importante suma de dinero. Pero la vida eterna no es posible alcanzarla y una vez perdida, no hay valor alguna que pueda recuperarla. La primera pregunta sitúa al hombre en la necesidad de tomar una decisión personal, es decir, ganar la vida conforme al mundo y perderla eternamente, perder su alma, o salvarla según Dios eternamente y perderla en el sentido de pensamiento humano.
Conseguir todo cuanto pudiera ser alcanzado en la vida terrenal es perderlo si no tiene proyección eterna. Los bienes del mundo quedan en un valor absurdo y negativo porque no pueden comprar la vida eterna, ya que acumulan bienes temporales y perderse a sí mismo voluntariamente es un acto de locura. La sabiduría está en valorar los recursos temporales como los que son efímeros y pasajeros para alcanzar la vida eterna. El verbo perder que usa aquí Mateo es un antónimo de ganar, es decir, se pierde para ganar. El apóstol Pablo explica elocuentemente esta situación en una propia experiencia personal, cuando dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3 y los versículos 7 al 9. El apóstol había tenido muchos valores humanos en los que él confiaba y había hecho objetivo principal de su vida. Entre otras cosas, tenía una profunda satisfacción en los logros religiosos del judaísmo. Todo aquello le hacía estimable ante los hombres y ante él mismo. Pero la transformación personal cambia el pensamiento y la apreciación de las cosas. Sus cosas no eran todas ellas necesariamente malas en sí, pero se convertían en pérdida en lugar de ganancia al ser objeto de la gloria y confianza personal. Él tenía todo, según el mundo, que incluía su justicia personal, que ante Dios no valía para ser justificado. Tenía todo, pero no tenía a Cristo. Tenía todo, pero no tenía la justicia de Dios. Por tanto, cuando él tuvo una clara visión de lo que era ganar y perder, conforme a Dios, dejó a un lado todos sus valores, sus títulos de gloria, los consideró sin valor. Es más, no solo sin valor, sino contraproducentes, considerados como basura. Él mismo escogió ser tratado como basura. La primera epístola a los Corintios, capítulo 4 y versículo 10, dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 13 dice: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Su vida temporal dejó de ser estimable a sus ojos, escogiendo ante el seguimiento a Cristo y su vituperio, aunque le acarrease la continua persecución de los judíos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículo 15, dice: y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y también Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículo 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad,
pensando que estaba muerto. Perdía su vida, pero ganaba a Cristo y con él la justicia de Dios. La bendición en el presente y la vida eterna está contenida en ese ganar a Cristo, que no significa solo tener a Cristo, sino apropiarse de Él, hacerse una unidad con Él y vivir la vida de Él. Como el apóstol dice, ser hallado en Él, como el elemento espiritual en que vive y se mueve. Así que, quien tiene al Hijo tiene la vida. Esa es la enseñanza de Jesús a los discípulos en la primera pregunta reflexiva. ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La respuesta no puede ser otra más que esta: nada. La segunda pregunta confronta con una imposibilidad cuando dice: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Si la persona, el alma, se pierde, no hay nada que pueda recuperarla. Si es condenada a causa del pecado, no hay nada que pueda pagar el precio de la deuda contraída ante la justicia de Dios. La responsabilidad penal del pecado es inextinguible porque no hay valor que pueda redimirla. Por otro lado, el doctor Lacueva tiene un párrafo que resume esta enseñanza, cuando dice: ¿o qué dará el hombre a cambio de su alma? Si el alma, la persona entera, se echa a perder, no existe nada con que pueda ser reparada, ni hay precio con que pueda volver a redimir. Por otro lado también, dice Crisóstomo, que ¿es que tiene acaso otra arma para darla a cambio de la que perdites? Si pierdes dinero, puedes dar a cambio dinero, y lo mismo se diga de una casa, de un esclavo o de cualquier otro de los bienes de fortuna. Pero sin embargo, si pierdes tu alma, ya no puedes dar otra por ella. Aunque cuando seas rey de toda la tierra y pagues por precio cuanto hay en la tierra entera, no serás capaz de comprar una sola alma. Por otro lado también, Teresa de Jesús decía: 3 espinas me punzan constantemente, que tengo una sola vida, una sola alma y un solo juez. Si tuviera 2 vidas y perdiera una, podría reparar en la otra la pérdida de la primera. Y por otro lado también, Bradus cita una frase de la reina Isabel. No dice cuál. He de suponer que se refiera a Isabel I de Inglaterra, cuando estaba en el lecho de muerte, que ella dijo: millones de dinero por una purgada de tiempo. Y también, por otro lado, Broadus comenta brevemente cuando dice: tenía el dinero pero no pudo efectuar el cambio. Efectivamente, las divisas de este mundo no tienen valor de moneda corriente en la aduana de la eternidad. La pregunta de Jesús exige más que una respuesta, mucho más que una reflexión, exige una decisión personal. Ya que él pregunta: ¿hay algo que se pueda hacer por la salvación del alma? La respuesta no puede ser otra más que esta: nada. Por tanto, si la vida está en tener o no tener a Cristo, la decisión es bien urgente, porque sólo el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Primera epístola de Juan, capítulo 5 y versículo 12. La vida no consiste en lo que la persona haga, sino en la aceptación personal de lo que el Hijo hizo por cada uno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3 y versículo 36. De ahí el viejo cántico espiritual que dice: perder los bienes es mucho, perder la salud
Es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Y voy terminando con estos versículos que acabo de compartir, pudiendo observar que cuán profundamente instructiva es la clara distinción que Cristo establece aquí entre las cosas de Dios y la de los hombres, y cuán severa la reprimenda dirigida, por ejemplo, a Pedro, por juzgar unas con la vara de medir las otras. Si las cosas de Dios están ocultas a los sabios y prudentes, como señala Mateo capítulo 11 versículo 25, entonces podemos extrañarnos de que cuando los propios hijos de Dios se valen de la sabiduría y la prudencia del mundo para medir sus caminos, se equivoquen y se opongan a ellos. Y sin embargo, esta sabiduría mundana es la plausible que cuando, habiendo caído en concesiones no espirituales de las cosas de Dios, los cristianos ponen piedras de tropiezo ante los siervos de Cristo más devotos que ellos, ya que creen que sólo están frenando un celo demasiado ardiente y deteniendo procedimientos imprudentes y dañinos, mientras que nuestro Señor nos enseña aquí que no son más que instrumentos de Satanás. Amigo y amiga oyente, Jesús reforzó la paradoja añadiendo: ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? He aquí la última de las exageraciones. El Señor estaba diciendo: si pueden, imaginen cómo sería que alguien fuera el propietario de todo el mundo, y qué provecho duradero tendría si al ganarlo perdiera su alma, es decir, su vida eterna. Esa persona sería un muerto que camina, que temporalmente poseyó todo, pero que enfrentó una eternidad en el infierno en lugar del cielo. Jesús siguió preguntando: ¿o qué podría ser digno de poseer en esta vida si para ganarlo el individuo tendría que dar como recompensa su alma? Nótese que ganar todas las posesiones posibles en este mundo y, sin embargo, estar sin Cristo es estar en bancarrota por siempre. Pero abandonar todo en este mundo por la causa de Cristo es ser acaudalado por siempre. De esta manera están muchas personas, mi amigo, mi amiga oyente, poseedoras de bienes y riquezas. Lo tienen absolutamente todo y sin embargo su alma no la pueden llenar absolutamente con nada. ¿Por qué? Porque ese lugar tan solo lo puede ocupar el Salvador Jesucristo, cuando se le invita a que venga a tu vida y lo hagas en oración y creyendo verdaderamente lo que está diciendo. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, la decisión es tuya. O sigues con las cosas temporales de la vida aquí en la tierra, o acepta a Jesucristo y tendrás la salvación y la vida eterna. La salvación es por fe, creyendo en la obra salvífica que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora que viene a él en arrepentimiento. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, estaré haciendo una oración. Si lo sientes de corazón, repite conmigo, toma la decisión y di: Señor Jesucristo, te confieso que hasta ahora solamente he pensado en las cosas temporales, en pasármelo bien en esta vida y nada más. Pero entiendo que tú dites tu vida en la cruz del Calvario para salvarme a mí, que soy una persona pecadora. Ahora te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente,
Si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.